bendiga, aleluya, a todos los hermanos, una vez más. Aquí está su hermano Douglas Joel Chiquito Mosquera, de la Iglesia Sembradores en Acción. Una vez más, mis hermanos, aquí presentándome para predicar la palabra de Dios delante de todos ustedes. Aleluya, Dios les bendiga una vez más. Aquí está su hermano, aquellos que ustedes ya lo conocen, y para aquellos que no me conocen, una vez más me presento, me llamo Douglas Joel Chiquito Mosquera, de la Iglesia Sembradores en Acción, en Italia, en Milano, en la región de Lombardía. Hoy vamos a tratar de un tema muy bonito, muy bello. Dios le bendiga a la hermana Luz Neida. Dios le bendiga, aleluya, pastora. Bendiciones, bienvenida. Hoy vamos a tratar, mis hermanos, de un tema muy emocionante, muy bello y a la vez muy delicado, porque muchos piensan que no existe este tipo de cosas en el cuerpo de Dios, en la iglesia de Dios. Entonces, todos los días nosotros tenemos que estar siempre pendientes con lo que dice la palabra de Dios. Hay que estar como las 5 vírgenes prudentes. Entonces, vamos a dar unos 2 a 3 minutitos, al máximo 5 por ahí, para que los hermanos comiencen a contactarse, comiencen a separar sus cositas, pues ya para, si es posible, para comenzar a apuntar en su cuaderno, en su libreta, o tienen ahí menos al lado una hoja para poder apuntar los versículos y capítulos, porque hoy día el tema está muy bello, muy emocionante, sinceramente. Es un tema de mucha curiosidad, mucho poder, sinceramente, porque el tema de hoy día es ¿por qué hay cristianos endemoniados? Ese es el tema de hoy en día. ¿Por qué hay cristianos endemoniados? Entonces, vamos a dar unos par de minutos para que los hermanos y las hermanas se conecten. Gloria a Dios. En tanto, yo acá subo el volumen para que usted escuche un poquito de alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como les dije, hermanos y hermanas, vamos a dar un rato de tiempo para que los hermanos se conecten, para que puedan escuchar la prédica de hoy día, que va a estar muy interesante. ¿Por qué hay cristianos endemoniados? Ese es el tema de hoy día. ¿Por qué hay cristianos endemoniados? Pero, como les dije, vamos a dar un tiempo para que los hermanos se conecten y tengan sus cositas al lado para que puedan apuntar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, parece que vamos a comenzar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, yo en tanto acá pongo ya la alabanza, la melodía, gloria a Dios, para comenzar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, y mi hermana y mi hermano, gloria a Dios. Comenzamos, aleluya. Como siempre te he dicho, si en este momento tú estás haciendo algo, deja tus cositas un ratito al lado, para
que te pongas a escuchar principalmente la palabra de Dios. Nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios nos ayuda, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos da sabiduría y principalmente la palabra de Dios nos ayuda a cómo todos los días nosotros estar siempre firmes en los caminos de Dios. Creo que ya lo dije mucho tiempo atrás, estoy haciendo un libro para la gloria de Dios, por eso que todas las noches tranquilamente usted me puede llamar porque yo estoy haciendo ese libro, entonces casi no duermo sinceramente por hacer ese libro. El libro para la gloria de Dios se llama El estar firme. Ese es el libro que estoy haciendo y es un libro de mucha bendición que cuando vaya a salir yo sé que usted lo va a tener y lo va a leer y le va a ser de mucha ayuda, le va a ser de gran ayuda para su día cotidiano, para su matrimonio, para todo, porque el estar firme no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, si tú estás haciendo ahorita unas cositas, te aconsejo, mi hermano y mi hermana, que dejes un ratito al lado para ponernos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por este día, por este momento, Señor, que estamos pasando, que estamos, Señor, en este momento unánimes, juntos y en armonía, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, como siempre, Señor, unge, Señor, cada día, Señor, a cada uno de mis hermanos, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, Señor, con tu Santo Espíritu. Revístelos de tu amor, Señor. Revístelos de tu Santo Espíritu cada día, Señor. Padre, yo bendigo a los hermanos, bendigo a las hermanas, bendigo a los pastores, bendigo a las pastoras, bendigo a los ministros, bendigo a las ministras en el nombre de Jesús. Bendigo a los presentes y a los no presentes. Bendigo, Señor, a todos aquellos que en este momento se están apurando, están dejando sus cosas, Señor, principalmente para escuchar tu palabra, Señor, no para ver al hermano, sino principalmente para escuchar tu palabra, porque tu palabra es pura, es santa, justa, fiel y verdadera como eres tú, Señor. Justo, santo, fiel y verdadero. Te doy gracias por cada uno de ellos que en este momento, Señor, va a ver esta predicación, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la hermana Elenit Figueroa. Gloria a Dios. Dios me la bendiga, mi hermana. Aleluya. Entonces, como siempre te he dicho, mi hermano y mi hermana, si tú en este momento estás haciendo algo, como te dije, deja tus cositas un rato para que escuches la palabra de Dios. Y principalmente, si tú tienes una pluma y un lápiz o una libreta, o si tú tienes algo donde escribir, te aconsejo que tengas todo eso a la mano para que apuntes los versículos y los capítulos que hoy vas a escuchar, porque el tema va a estar muy bueno. El tema es de mucha bendición. Es un tema que muchas veces a nosotros nos retumba, porque muchas veces nosotros no sabemos ciertas cosas, porque como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces estamos preocupados por aprender otras cosas que en vez de aprender lo que nos tiene que interesar. Entonces el tema de hoy día es ¿por qué hay cristianos endemoniados o poseídos, como usted le quiera llamar, o influenciados bajo las garras del enemigo? Dios le bendiga a la hermana Mercedes Gallego. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Si tú tienes una Biblia, como siempre te he dicho, vamos a buscar donde dice la palabra de Dios en Corintios. Pero si tú no tienes una Biblia, lo importante, mi hermano y mi hermana, mi amigo que tú me estás viendo, mi amiga que tú me estás viendo, lo importante es que tú escuches, aprendas y después ponga en práctica todo lo que tú estás escuchando. Pero si tú tienes dónde escribir, sería mucho mejor. Gloria a Dios. O si tú puedes registrar este video, o si tú quieres también compartir este video, no hay ningún problema, compártelo. Gloria a Dios, porque así también vas a ayudar a mucha gente que necesita de escuchar la palabra de Dios. Entonces, como estaba diciendo, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, o en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Corintios, Primera de Corintios. Sabemos muy bien que Primera de Corintios es el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Primera de Corintios, alabado sea el Señor. Capítulo 3, Primera de Corintios, versículo 16. Aleluya. Y dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice la palabra de Dios. Se lo repito una vez más. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hasta ahí la palabra de Dios, y con eso arrancamos, mis hermanas y mis hermanos, con la prédica. ¿Por qué hay cristianos endemoniados hoy en día? ¿Por qué hay cristianos en las iglesias que están bajo la influencia del enemigo? Tú sabes muy bien, hermano y hermana, que tú que estás con el Señor y lo sigues al Señor, que todo esto sucede porque, en primer lugar, que los que no están con el Señor, los que se han apartado, lo que principalmente hoy en día la iglesia está muy desordenada. Entonces, por eso que hay mucho desorden, por eso que hay hartos hermanos que tú lo ves que están danzando, que tú lo ves que están hablando en lengua, que tú lo ves que están profetizando, que tú lo ves que están haciendo bien visiones, están haciendo todo tipo de cosas, pero lamentablemente, como dice la palabra de Dios, que hay que también probar los espíritus. Pueden estar muy bien, pueden cantar muy bien, pueden predicar muy bien, pueden hacer tantas cosas muy bien, pero hay que probarlos. Hay que probar si verdaderamente esa persona está bajo la gracia de Dios o no está bajo la gracia de Dios, o está influenciado o endemoniado. Nosotros sabemos muy bien, hermano y hermana, que cuando alguien está endemoniado, se nota cuando está endemoniado. Pero cuando alguien está influenciado es muy diferente. Muy fácilmente no se lo reconoce. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de esa gente, la mayoría de esos opuestos hermanos, tú lo ves que llevan una vida normal, una vida tranquila, una vida que nada pasa, una vida que no se les nota que están influenciados, que están siendo títeres del enemigo. Pero ¿por qué todo eso sucede, hermano y hermana? Porque muchas veces nosotros mismos, hermanos y hermanas, cristianos, hijos de Dios, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros le damos cabida, le abrimos la puerta al enemigo para que el enemigo comience a influenciarnos, comience a influenciarte, comience principalmente a meter pensamientos cochinos, pensamientos obtusos, pensamientos invasivos, pensamientos que no tienen que estar en la mente de un cristiano y de una cristiana, de un hijo de Dios, de una hija de Dios, porque dice la palabra de Dios que nosotros ya venimos a tener la mente de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Un hijo de Dios no puede estar endemoniado, no puede estar en pecado, porque si tú estás en pecado, obviamente que el enemigo, como dice la palabra de Dios, que el alma que peca, esa morirá. Entonces, poco a poco, el enemigo te va matando, te va mandando dardos. Y obviamente tú vas a estar influenciado del dominio del enemigo. Entonces, ya está en usted hermana y en usted hermano, que cómo tú quieres llevar tu vida. Es lo que siempre yo te digo, es lo que siempre te aconsejo. Es lo que muchas veces quizás tú dirás, el hermano, porque siempre es duro para predicar. No es que soy duro, sino es que principalmente yo me preocupo por ti, como me preocupo por todos, hermano y hermana, porque un buen hermano se preocupa. Entonces, un hermano que verdaderamente te quiere, un hermano que verdaderamente te ama, un hermano que verdaderamente está pendiente de ti, aunque no te guste, te va a decir las cosas así, directas, aunque te duela, porque verdaderamente te quiere y te ama. ¿Cuántos pastores de hoy en día, cuántas pastoras, cuántos hermanos y hermanas están endemoniados, están ahí influenciados bajo el enemigo? Porque hay hermanos y hermanas que están endemoniados y influenciados, pero sin embargo, hay muchos que se dan cuenta, pero sin embargo se quedan callados. ¿Por qué? Porque también están endemoniados, están bajo la carne. Eso es lo que sucede hoy en día. Como el pueblo de Dios hoy día está tan desordenado, está tan pervertido, como siempre te digo, que ya no se distingue quién es cristiano y quién no, o quién es mundano y quién no. Hay hartos cristianos hoy en día, pero también hay muchos verdaderos cristianos hoy en día. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un verdaderamente cristiano? Que el cristiano es solo una película, una pantalla, ¿ya? Es como la leche que cuando tú la haces servir y se forma esa cosita, esa telita de arriba, que muchos le dicen nata, otros le dicen no sé cómo se dice. Entonces, es solo una película, es como la espuma de la Coca-Cola, que a ti te gusta tomar tanto la Coca-Cola, o a los borrachos la espuma de la cerveza. Es solo superficial, tú los ves y tú dices, wow. Y tú piensas que esa gente, esos hermanos, supuestamente hermanos, dicen de ser hermanos, pero no son. Y tú los ves que llevan una vida normal, una vida que nada pasa. Pero
¿Qué sucede? Están bajo la influencia del enemigo, porque están solo nomás así, como de película, de pantalla nomás. Pero hay otros que son verdaderamente cristianos. Hay otros que verdaderamente dan fruto. Hay otros que verdaderamente están haciendo ver que verdaderamente ellos están siguiendo como se debe la palabra de Dios. Son verdaderamente hermanos y hermanas que están bajo santidad, que se han apartado de lo malo para estar con el Señor. Son hermanos y hermanas que cada día matan algo de su carne, algo que les impide estar bajo la presencia del Señor, del Creador, de nuestro Rey. Entonces, hermano y hermana, ¿por qué hay tanto cristiano endemoniado? Porque muchas veces es el pueblo mismo que le da cabida, le abre la puerta al enemigo para que el enemigo tranquilamente pueda atacar. Para que el enemigo tranquilamente pueda hacer un nido como un nido de pájaros, pero en vez que sea de pájaros, son un nido de demonios. Porque muchas veces los hermanos y las hermanas, el pueblo de Dios, como dice la palabra de Dios, se han dejado enfriar, se han dejado llevar sobre las corrientes de este mundo, que no son buenas. Dios le bendiga a la hermana Pili Loredo, aleluya. Entonces, ¿por qué hay cristianos endemoniados? ¿Por qué hay cristianas endemoniadas? Ponte a pensar, ¿cómo llevan la vida esa gente? ¿Cómo llevas tu vida? Entonces, como yo siempre te digo, no te vengas a lamentar cuando te sucedan o te pase algo. Cuando tú estés, si es posible, caigas en tentación. ¿Por qué caes en tentación? ¿Por qué pecas? Porque tú mismo has querido. Aquí nadie te ha puesto una pistola, nadie te ha puesto un machete en la garganta para que tú peques, o para que estés bajo el dominio del enemigo, o para que caigas poseído, o para que caigas endemoniado, o principalmente para que estés bajo la influencia de los ataques demoníacos, para que el enemigo te coja como títere, para que te coja como instrumento. Entonces no vengas a estar llorando, no vengas a estar chillando cuando tú eres el culpable, cuando tú eres el causante de tu derrota, cuando tú eres el causante de tu desgracia, cuando tú eres el causante que tu lámpara, como dice la palabra de Dios, que nuestras lámparas tienen que estar prendidas como las 5 vírgenes prudentes, que tenemos que estar prudentes, que tenemos que estar despiertos. Entonces eres tú el causante de que tu lámpara muchas veces se haya apagado. Eres el causante que muchas veces tú, que en vez de estar prudente como las 5 vírgenes prudentes, no has estado prudente, no has estado ahí pendiente de los ataques del enemigo. Acuérdate que tú eres una atalaya, tú eres un centinela. Entonces, si tú dices que tú eres una atalaya y si tú dices que tú eres un centinela, tú vas a ver por dónde puede tranquilamente el enemigo atacarte, por dónde el enemigo tranquilamente te puede atacar y te puede tumbar. Acuérdate que el enemigo no está aquí para estar jugando como muchas veces que nosotros decimos que somos cristianos, que tú dices que tú eres cristiano o cristiano cuando no lo eres. Cuando no lo eres. Acuérdate que el enemigo, él sí te va a matar, el enemigo sí te va a confundir. El enemigo es aquel que te pone en la mente que tú no vales. El enemigo es aquel que te pone en la mente que tú te tienes que suicidar después que tú has pecado. Porque es lo típico que el enemigo te pone en la mente. Pecaste, caíste en pecado, entonces lo primero es que salte de la iglesia. Mátate. Eso es lo que te viene y te pone el enemigo. Entonces, mira lo que dice también la palabra de Dios en Génesis. Gloria a Dios. Sabemos que Génesis es el Antiguo Testamento y es el primer libro de la Biblia. Gloria a Dios. Capítulo número 3. Gloria a Dios. Génesis, capítulo número 3. Versículo 12 y 13. Mira lo que sucedió en Génesis. Mira lo que sucedió a estos personajes. Que tú ya sabes muy bien de quién estoy hablando. Tú sabes muy bien de cuáles son estos personajes que voy a hablar y de lo que tú ya conoces. Y dice la palabra: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Esa es la excusa que hoy en día los cristianos andan diciendo. Muchas veces le andan tirando la culpa al enemigo cuando eres tú el culpable.
Eres tú que dejaste esa puerta abierta. Eres tú que tú te descuidaste. Eres tú que no estuviste pendiente al estar firme. Eres tú que te dejaste llevar, te dejaste tentar. Aquí el culpable no es él, ni siquiera muchas veces el demonio, eres tú. ¿Por qué hay tantos cristianos hoy en día endemoniados? Porque la mayoría se dejan llevar del enemigo, se dejan tentar. Se dejan llevar. ¿Por qué Sansón le sucedió lo que le sucedió? Porque se dejó seducir de una Dalila. Acuérdate, hermano y hermana, que hay una Dalila que está siempre queriéndote sacar información, que hay siempre que tiene que estar ahí pendiente para hacerte caer. El enemigo te va a querer siempre hacer caer, pero ya depende de ti, que estés firme o estés así, tumbado, ya está en ti. Acuérdate que siempre van a estar los demonios ahí atacándote, pero ya está en ti. Mucha gente se excusa y dice, yo he nacido así, mis padres han sido así, entonces yo también voy a morir así. No, es que eso no es el motivo. No son tus padres, no son tus amigos, no son nadie, eres tú mismo, que tú decides. Tu familia puede ser desequilibrada, tu familia puede ser lo que es, pero ya depende de ti. Acuérdate que tú tienes libre albedrío de decidir, de salvarte o condenarte tú mismo yéndote para el infierno. Tú eres libre de escuchar la palabra de Dios o no escuchar la palabra de Dios. Tú eres libre de estar endemoniado o no estar endemoniado. Tú eres libre de escuchar, como te dije, la palabra de Dios o no escucharla. Eres libre de estar en este momento escuchando la palabra de Dios a través de este hermano, o eres libre de cambiar Facebook o no escuchar la palabra de Dios. Pero no vengas después a estar chillando que te sucede algo cuando tú mismo has permitido. Muchas veces las cosas que suceden es porque nosotros permitimos para que el enemigo ataque y nos venga a influenciar, y no tiene que ser así. Somos nosotros que tenemos que decirle al pecado no, mas a la gracia de Dios sí. Al pecado se le tiene que llamar por su nombre, pecado. Dios le bendiga a la hermana Marixa Marrero. Dios le bendiga, aleluya. Uno tiene, mi hermano, que tener decisión. Tú no puedes estar como un cristiano debilucho. Tú no puedes estar como una cristiana debilucha. Acuérdate que el Señor dice en su santa palabra que cuando tú estás más débil es porque tú estás más fuerte, porque el Señor es ahí donde multiplica tus fuerzas como la del búfalo con aceite fresco, dice la palabra de Dios. Él multiplica tus fuerzas, Él multiplica todo lo que tú necesites. Si tú eres falto de fe, el Señor te va a dar fe. Si tú eres falto de entendimiento, el Señor te va a dar entendimiento. Si tú eres falto de muchas cosas, el Señor te la dará. ¿Por qué crees que dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Pero si tú no clamas, si tú no buscas, entonces ¿cómo piensas que tú vas a obtener respuesta? ¿Por qué hay cristianos hoy en día endemoniados? Porque no claman, porque no buscan, porque no están pendientes por las cosas de Dios. ¿Por qué hay cristianos hoy endemoniados hoy en día? Porque se han metido en la cabeza y se han dejado influenciar del enemigo, se han dejado llevar como instrumento en las manos del enemigo, que el enemigo les mete mentira y ellos creen a la mentira. Es por eso que hay tanto hoy en día hermano y hermana endemoniada. Tú los ves, están cantando, están alabando, están predicando, están wow, gloria a Dios, aleluya, pero en realidad están endemoniados, están bajo la influencia del enemigo. Acuérdate lo que le sucedió a Pedro. En ese momento, ¿qué le dijo el Señor? Que tenía que ser muerto más adelante. Pero sin embargo, Pedro, ¿qué sucedió? Le dijo, Señor, pero no vayas allá a Jerusalén porque te van a matar. ¿Qué le dijo el Señor? Tranquilamente, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible que el Señor le diga eso? Pues si el hermano Pedro le estaba diciendo algo justo. ¿Sabes por qué el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo? Porque muchas veces tú vas a pensar que lo que estás haciendo es correcto, pero no es correcto. Estás bajo la posesión del enemigo, estás bajo el dominio del enemigo, que en ese momento, como tú dejas una puerta abierta de miedo, porque en ese momento Pedro estaba teniendo miedo
que el enemigo que nuestro Señor Jesucristo lo mataran. Entonces, como dejó esa puerta de temor, de miedo, entonces el Señor vio eso. Vio que el enemigo lo estaba utilizando por su miedo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Eso es lo que sucede. Muchas veces tú vas a pensar que lo que tú estás haciendo o lo que los otros están haciendo es correcto. Pero muchas veces tú sabes muy bien que lo que tú estás haciendo no es correcto. Tú sabes cuando tú estás en pecado. Tú sabes muy bien cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y cuando no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día? Perdónenme, pero parece que hoy ya voy a estar sin lentes. Entonces, si me ven que hago un poquito de dificultad para leer, es porque estoy sin mis lentes. Entonces, muchas veces hay gente que tú lo vas a ver que está bien, pero en realidad está mal. ¿Por qué? Porque se meten en la cabeza de que están bien, pero en realidad están mal. Están bajo el dominio del enemigo. Entonces, ya depende de ti, hermano y hermana. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes cuál es el único camino que te puede llevar hacia la salvación, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay tanto hermano y hermana hoy en día, cristiana endemoniada, porque han dejado los caminos. Han dejado de seguir al único que tiene la verdad y han comenzado a seguir al único que tiene la mentira, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, no te sorprendas cuando entonces anden en pecado o estén pecando o cuando estén endemoniados. No te sorprendas. Dios le bendiga a la hermana Mili Álvarez. Gloria a Dios. Entonces, hoy en día dice nadie que es culpable. Eso es lo que sucede hoy en día. Nadie dice que es culpable. Todo el mundo le echa la culpa a algo o a alguien. ¿Cuántas veces tú has escuchado en la iglesia que le han dicho hasta el mismo pastor o te han dicho hasta a ti mismo, hermano y hermana, es que el enemigo me tentó, es que el enemigo me acusó, es que el enemigo no me dejó dormir y por eso me quedé dormido? No, eres tú mismo, solo que como quieres siempre tener ahí una excusa, como dicen, una carta bajo la manga o el as bajo la manga, como no sabes cómo quitarte de encima esa cosita, entonces te andas excusando, te andas inventando. Entonces, por eso, hoy en día hay muchos cristianos y cristianas endemoniadas. Muchos cristianos que están faltos de entendimiento, han perdido la visión, y como han perdido la visión y están faltos de entendimiento, entonces por eso que caen en las garras del enemigo fácilmente, porque son fácil presas. Se olvidan lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como león rugiente. No es que es el león de la tribu de Judá, no es que es el león verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, sino que anda como león rugiente, viendo al más frágil, viendo al que está más ahí débil para devorarlo, para sacarlo. Pero ¿por qué anda frágil? ¿Por qué anda débil ese hermano y esa hermana? Porque quiere, porque no está pendiente de las cosas de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece no solo por falta de conocimiento, sino el pueblo perece por muchas y muchas cosas. Perece porque deja la comunión con el Señor, deja de estar en contacto con el Señor, deja muchas veces la oración, deja muchas veces las vigilias, deja muchas veces el estar en ayuno, deja muchas veces de estar unánime y andan con problemas, andan en discusiones. Obviamente que después terminan acabando estando endemoniados, terminan acabando estar en posesión del enemigo o influenciados del enemigo. Se dejan influenciar su corazón, se dejan llevar del enemigo a lo que el enemigo quiere, cuando no es así. Como te dije primero, hoy en día dicen que nadie es culpable, que son nacidos así y que van a morir así, pero muchos no dicen que ellos son mismos los culpables, que ellos son los mismos que han dejado esa puerta abierta, que han dejado ese lapso de minuto distante, en vez de estar con el Señor, y han dejado ese lapso distante de estar apartados del Señor, cuando no es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es mejor estar un instante, un ratito, al menos un milésimo, algo de segundo, que en vez de estar
una eternidad, un algo, un por siempre afuera de la gracia del Señor. Es mejor, dice, estar un instante que una eternidad fuera. ¿Cuántas veces tú has cantado esa alabanza? Ven conmigo a la casa de Dios. ¿Te acuerdas de esa alabanza? Es mejor, hermano, estar en la casa de Dios que estar fuera de la casa de Dios. Porque si tú estás fuera del redil, si tú estás fuera del camino de Dios, entonces vas a parar en garras del enemigo. Tú vas a parar en el dominio del enemigo cuando no tienes que ser así. Tú tienes que estar siempre pendiente, tú tienes que estar siempre conectado con el Señor. Porque hay hoy en día mucha gente endemoniada porque, como te digo, han dejado el camino, han dejado la verdad, han dejado la justicia, han dejado de seguir la voz de su pastor. Cuando tú dejas de seguir la voz de tu pastor, cuando tú dejas de seguir la voz, esa voz sutil, esa voz suave, esa voz de amor, entonces automáticamente va a venir otra voz y te va a influenciar, te va a sacar del esquema, te va a sacar del camino, te va a sacar y te va a llevar hacia la muerte. Te va a llevar hacia sus cosas que obviamente Él ya tiene preparado para ti, para que caigas, porque tú has dejado esa voz, has dejado de seguir la voz única y verdadera, que es la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz del Espíritu Santo. Has dejado de seguir las sendas antiguas. Es por eso que muchas veces hoy en día hay tanto cristiano endemoniado y endemoniada, porque muchas veces han dejado las sendas antiguas. ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a ir donde tú quieras que vayas? Pero sin embargo, a la primera, ¿qué sucedió? Hiciste corrida de caballo y parada de burro. ¿Por qué? Porque te emocionaste. Y aquí no estamos por emoción. Aquí estamos nosotros porque nosotros amamos al Señor. Porque nosotros hemos entendido que sin Él nosotros nada somos. Y sin Él el mundo está perdido. Sin Él el mundo está muerto. Sin Él el cristiano y la cristiana está perdido, derrotado, arruinado. Entonces, ¿por qué hay hoy en día muchos cristianos y cristianas como están? Porque quieren. Esa es la triste realidad. Si tú vas conmigo, donde dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro, vamos a buscar donde dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, que es el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar Primera de Pedro, capítulo número 1. Vas a ver lo que dice la palabra de Dios, versículo 18 y 19. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está con el Señor, no hay nadie que te pueda atacar, no hay nadie que te pueda influenciar, sino eres tú mismo. Eres tú mismo. Eres tú mismo, no hay nadie más. Eres tú que decides o estar en firme, en pie, o decides estar así, tumbado, dando lástima. Eres tú que tú decides de ser una persona valiente, una persona que tiene coraje de seguir hacia adelante, que tiene ganas de seguir con el Señor, o eres una persona cobarde que se retira para atrás. Ya está en ti. Antiguamente, obviamente, estar endemoniado en la palabra griega se decía demonizomai. Esa es la palabra griega para endemoniado. Demonizomai es bajo la influencia de un espíritu, de un demonio. Eso es lo que sucede hoy en día. Hay tantos cristianos que están bajo la influencia del enemigo. ¿Cómo uno puede distinguir cuando alguien está bajo la influencia o cuando alguien está endemoniado? Tú sabes muy bien lo que dice la palabra de Dios, que cuando Dios se
estaba en un lugar y cuando le venían a traer a alguien endemoniado, ¿qué sucedía? Ese endemoniado comenzaba a hablar en lenguas extrañas, comenzaba a hacer muchas cosas que no tenía que ser, obviamente comenzaban a patalear, comenzaban a, si es posible, a botar espuma de la boca, comenzaban, si es posible, a retorcer los ojos para atrás. Entonces ahí tú sabes cuando es una persona endemoniada, pero cuando no es una persona endemoniada y está solo bajo la influencia del enemigo, es que tú no los vas a ver, porque muchas veces esas personas están tan tranquilos en las iglesias, tú lo ves ahí firmes muchas veces, que tú lo vas a decir, wow, pero este hermano, ¿cómo es posible que estuviera o esta hermana estuviera bajo la influencia del enemigo? Es porque dejan una puerta abierta. Ese es el punto. Muchas veces los que están bajo la influencia del enemigo, tú no los vas a reconocer, tú no los vas a distinguir, porque están bajo la influencia, porque han dejado una puerta abierta. Entonces, cuando la gente o hermano o hermana que deja esa puerta abierta, el enemigo muchas veces va a comenzar ahí a fluir su ataque demoníaco, su influencia demoníaca, que muchas veces le va a hacer a convencer al hermano o a la hermana que lo que él está haciendo bien, pero está haciendo mal, que no es así. O estás con el Señor o no estás con el Señor. ¿Cuántas veces quizás hay tantos pastores y tantas pastoras que saben que hay hermanos que están bajo la influencia del enemigo, pero sin embargo los dejan que sigan así? ¿Por qué? Porque muchas veces también ellos están bajo el dominio del enemigo, bajo la influencia. Entonces la carne va siempre a estar con la carne, va a estar siempre queriendo pecar, mientras el espíritu va a estar siempre conectado con el espíritu. ¿Cuántas veces tú has escuchado y cuántas veces te han predicado sobre la palabra de Dios que dice que tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo? Es que por eso que muchas veces muchos dicen, invitemos al Espíritu Santo. Es equivocado. Acuérdate que tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Tú no tienes que estar llamando ahí al Espíritu Santo. Hay que invitar al Espíritu Santo. Tú eres el templo, tú eres la casa del Señor. No son las cuatro paredes, eres tú. Tú eres el templo. Entonces, cuando uno daña el templo de la morada del Espíritu Santo, entonces, obviamente, comienzan los enemigos, comienza el demonio a influenciarte, comienza a atacarte, y es obvio que después el Espíritu Santo se aleja de ti, y obviamente que después los enemigos hacen fiesta contigo. Caes poseído, comienzas a tirar espuma por la boca, comienzas a hablar en otras lenguas que no espirituales, sino lenguas demoníacas, comienzas ahí a hacer el ridículo, comienzas a, si es posible, a tirarte de cabeza, porque estás poseído del enemigo, porque tú mismo has ensuciado el templo del Espíritu Santo. Y es por eso que hay hoy en día muchos hermanos y hermanas endemoniadas, porque han ensuciado, se han dejado influenciar y han manchado el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que muchas veces los demonios puedan influenciar a un hermano y una hermana? Porque, como te dije, abren esa puerta. ¿Cuántas veces tú ves en la televisión cosas que no tienes que ver? ¿Cuántas veces? Nosotros podemos ver televisión, pero hay que saber ver la televisión, que es muy diferente. Tú sabes muy bien que esas películas de terror, esas cosas que son contra natura, son contra lo que está contra la palabra de Dios, obviamente que son puertas para que el enemigo ataque hacia tu vida y te influencie. Tú sabes que esas películas de terror, de espíritus malos y que les pegan, los matan, les sacan, les vuelan la cabeza, y muchas veces la gente está ahí más preocupada por eso. Está más preocupada que, si es posible, ya va a salir mañana la película de tal actor de cine, en vez de estar más preocupado por lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso es una puerta que tú le abres al enemigo, y el enemigo, como es astuto y como él sabe cuál es tu debilidad, entonces ahí él te ataca. ¿Cuántas veces tú has escuchado que la curiosidad mató al gato? ¿Cuántas veces tú has sido curioso por lo malo, que en vez de estar siendo más curioso por lo bueno? ¿Cuántas veces tú has estado ahí, si es posible? ¿Cuántos cristianos hoy en día se dejan influenciar por las voces de sus amigos o de sus amigas que te dicen, vamos a hacer la ouija?
Tú sabes que hacer la ouija, eso es malo. Esa es una puerta directa para que el enemigo venga a atacar a tu vida y posiblemente hasta te mate. ¿Por qué? Porque tú has dejado esa puerta abierta. Has dejado la puerta abierta de escuchar la voz del enemigo. Tú sabes muy bien que dice la palabra de Dios que qué comunión hay con la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión. Quien es santo es santo. Obviamente nunca vamos a ser santos como Él, pero al menos aceptable delante de la presencia de Él, que eso es mucho mejor. Porque solo Él es el 3 veces santo, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te dicen algo y tú haces? Como dice la palabra de Dios, como dijo nuestro hermano Pablo, pudiendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Cuántas veces te dicen algo malo y en vez de tú decir no a lo malo, dices sí muchas veces a lo bueno? Muchas veces es más fácil decir sí que no, o muchas veces es más fácil decir no que sí. Cuando tú le dices a alguien, a un hermano o una hermana, vamos a hacer vigilia, tengo que hacer, estás diciendo no. O si te dicen mañana, mira, vamos a, si es posible, a reunirnos, a hacer ouija, ahí por la curiosidad dices que sí, ahí estás diciendo sí. Y si le dices a un hermano por fuera, mira, te invito a esto, ahí dicen no. Siempre a lo bueno dicen no, pero a lo malo siempre están diciendo que sí. Entonces, obviamente que hay muchos cristianos hoy en día que están endemoniados porque muchas veces le dicen sí a lo malo y le están diciendo no a lo bueno. Entonces, no te vengas a estar poniendo a chillar, no te vengas a estar poniendo a llorar cuando tú eres el mismo el culpable de lo que te está pasando o de lo que pasa. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Lucas es el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Lucas capítulo número 8. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo número 8. Versículo, vamos a buscar el versículo 27 en hacia adelante. Lucas capítulo número 8, versículo 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad de endemoniado, a la ciudad de endemoniado, de este que hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque ¿por qué mandas al espíritu inmundo que saliese del hombre? Pues hace mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas eran impedidos por el demonio a los desiertos. Y el 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Demonios había entrado en él. Hasta ahí la palabra de Dios. Como te dije, hay tipos de gente que están endemoniadas y solo tipos de gente que están solo lo más bajo la influencia del enemigo. Uno reconoce cuando uno está endemoniado y cuando alguien no está endemoniado. Quien está endemoniado hace cosas extraordinarias que muchas veces una persona natural o normal no las hace. Pero quien está solo influenciado bajo la influencia del enemigo, tú no lo reconoces, tú no lo ves muchas veces, tú no lo sabes distinguir. ¿Por qué? ¿O por qué se dejó influenciar? Entonces, nosotros sabemos muy bien que quien cae bajo la influencia del enemigo es porque muchas veces porque quiere. Hoy en día, ¿cuántos cristianos hay así en las iglesias? ¿Tú los ves? ¿Tú los ves, si es posible, sirviendo en las iglesias? Pero tienen algo.
que muchas veces están bajo la influencia del enemigo porque ellos mismos han querido, porque ellos mismos han dejado de estar firmes, ellos mismos han dejado de estar con el Señor y se han apartado poco a poco. Acuérdate que el enemigo viene a atacarte muchas veces con sutileza, te viene a atacar ligeramente, te va metiendo poco a poco cosas y te va metiendo poco a poco cosas que tú vas a pensar que es algo normal. ¿Cuántas veces tú escuchas hoy en día que hay muchos chistes con el nombre de Jesús y con muchas malas palabras o con doble sentido? Pero muchas veces tú vas a estar riendo y dirás, ja, 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 porque vas a pensar que eso es solo nomás un chiste, pero no es así. Es igual. Poco a poco el enemigo te va metiendo así cositas ligeras. Es como hoy en día que muchos celebran la Navidad. Hay muchos cristianos que celebran la Navidad. Hay muchos cristianos que celebran Halloween. Hay muchos cristianos que celebran el carnaval, celebran el Día de los Enamorados, de que muchos dicen que no, que Cupido. Son cosas que tú al principio tú vas a pensar que no pasa nada. Pero tú sabes muy bien cuál es el origen. Y muchas veces si tú no sabes el origen es porque no estás pendiente de todas esas fiestas, porque son fiestas paganas. Y el enemigo ahí es donde va a comenzar a atacar, va a comenzar a mandar su dardo. Y ahí donde tú vas a pensar que no es algo inocente, pero no es algo inocente, sino son cosas propias pesadas que él está mandando. Son dardos pesados que van a comenzar a influenciar tu vida, van a comenzar a sacarte del esquema perfecto y correcto que el Señor te tiene. Eso es lo que sucede. Entonces, muchas veces, ¿por qué suceden todo lo que sucede? Porque muchas veces nosotros le damos cabida o tú mismo le das cabida al enemigo, cuando no tiene que ser así. Dios le bendiga a la hermana Miriam Bravo. Dios la bendiga, aleluya. Muchos cristianos hoy en día, muchos andan en cosas que no tienen que andar. Y por eso que el enemigo ataca. Es por eso que el enemigo muchas veces gana territorio, porque muchas veces tú no tienes que ir por esos caminos equivocados. Tú tienes que ir por el camino justo y verdadero. ¿Por qué muchas veces hay hermanos endemoniados? Porque andan caminando por el camino equivocado. Tienen que andar por el camino verdadero. ¿Por qué crees que el Señor siempre anda diciendo, siempre exige y siempre ha hablado que tú tienes que caminar por las sendas antiguas, que tienes que regresar a las sendas antiguas y que no tienes que ir por las sendas modernas? Porque las sendas modernas te van a llevar al punto de que tú te vas a comenzar a menguar, tú vas a comenzar a caer, tú vas a comenzar a morir en el espíritu. Y es obvio que tú vas a caer después poseído, vas a comenzar a estar endemoniado, vas a, si es posible, a estar bajo la influencia del enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo, no quiere el Señor. Muchos andan y llevan una vida normal. No se puede distinguir, como te dije últimamente, quién está endemoniado y quién no. Uno de los puntos de que cómo tú puedes distinguir cuando alguien está con demonios o cuando alguien está bajo la influencia de que muchas veces tienen unas mentes depravadas, que muchas veces, mientras que están, si es posible, en el culto, están pensando cosas que no son, cuando no tiene que ser así. Ahí tú lo distingues. Tú distingues a esa persona que está obviamente bajo la influencia del enemigo, mientras que está en ese momento, está, si es posible, endemoniado. Porque están dando cabida al enemigo y no le están dando cabida al Espíritu Santo. Andan escuchando voces en la mente, cuando no tiene que ser así. O tienen confusión mental. Como te estaba diciendo, que muchas veces, que mientras que están en la iglesia, muchas veces se confunden, se desvían, no pueden tener una comunión con el Señor. ¿Por qué será que cuando, si es posible, cuando alguien está, si es posible, haciendo lo malo, por qué ahí no se desvían? ¿Por qué no se confunden? ¿Por qué? Porque están obviamente en ese momento bajo la influencia del enemigo.
Pero obviamente, cuando tú tienes que hacer la voluntad de Dios, ahí es donde el enemigo te va a atacar. Pero como tú estás bajo la carne, estás bajo el pecado, entonces obviamente que te vas a confundir fácilmente. Otros que mienten, andan solo con la mentira. Andan solo con la mentira. Y obviamente que también ahí el enemigo es una puerta que tú le dejas, le abres. Tú sabes que tú no puedes hablar mentira, tú sabes que siempre tienes que andar con la verdad. Entonces, si tú andas con la mentira, eres fácil presa para el enemigo. Eres fácil presa para que el enemigo comience a influenciarte. Comience a meter dardos en tu mente. ¿Por qué hay tanto hermano que, como te digo, se excusa hoy en día? ¿Por qué mejor no dices la verdad, hermano? Mire, me quedé dormido, pastor, me quedé dormido. Ayer estuve viendo mucha película y por eso me quedé dormido. ¿Pero por qué? Porque tú dejas obviamente esa puerta abierta. Comienzas y después lo único que viene a tu mente es excusarte. Te vienes a inventar. Si es posible, no, que el carro se le bajó la llanta, se explotó la llanta y por eso viene tarde. O porque no, que el trabajo. O porque no, el niño, si es posible, en el último momento le vino la enfermedad, se hizo la pipí, se hizo la pupú y por eso no vine. O por eso vine tarde. Mentira. Mientes. Entonces, porque comienzas a mentir, entonces cuando tú estás así, obviamente que el enemigo viene, te ataca y obviamente te comienza a influenciar y baja tus defensas y obviamente que después vas a caer endemoniado. ¿Por qué hay cristianos endemoniados? Porque andan con mucha mentira. Obviamente, hoy en día. Entonces, no te sorprendas cuando te vengan, obviamente, las cosas a tu vida, te vengan desgracias, porque tú mismo estás dejando esa puerta abierta. Tú mismo estás siendo un falso, estás siendo un mentiroso. Entonces, pensamientos intrusos, obviamente. Como te dije primero, ¿cuánta gente que no puede adorar en las iglesias? Están en medio de la alabanza, están gloria a Dios, aleluya, pero están con sus pensamientos, que si es posible, que el Señor los reprenda, que están queriendo, si es posible mismo, estar con la hermana que tienen al lado. O si es posible que tienen que estar con el hermano de al lado. Están pensando cosas feas, cochinas. Están pensando, si es posible, que están queriendo estar con la persona del mismo sexo. Estar queriendo estar entre hombres, entre mujeres. O si es posible que quieres estar con el pastor o con tu pastora o con el hermano de la alabanza porque canta en ese momento. Tú lo estás escuchando y canta bonito. Y no es así. Pensamientos intrusos, pensamientos cochinos, pensamientos malos. Obvio que el enemigo te va a atacar, porque en vez de estar conectado con el espíritu, estás más conectado con la carne, estás conectado con las cosas mundanas, estás conectado con el diablo en vez de estar conectado con el Señor. Pensamiento religioso. ¿Cuántas veces la religiosidad, el que tú dices una cosa y eso se tiene que hacer así, cuando no es así? El Señor no ha venido a predicar una religión y otra cosa. Esa que tú seas fanático. El Señor vino a predicar la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Ha venido a predicar el reino de los cielos. Ha venido a predicar las buenas nuevas a los abatidos. No te ha venido a que, si es posible, a decirte algo diferente, algo equivocado. Y eso es lo que sucede hoy en día. Pensamientos religiosos blasfemos, que blasfeman con las cosas del Señor. Y no es así. Pensamientos suicidas, como te dije primero. Que el enemigo te viene a meter cosas en la cabeza, que te tienes que matar, que te tienes que quitar la vida, que te tienes que, si es posible, desaparecer de este mundo. Acuérdate que el enemigo es mentiroso, el enemigo es astuto. Entonces, si tú en vez de escuchar la voz del Señor, de escuchar el sutil voz del Señor, y en vez de estar escuchando las voces del enemigo, entonces, obviamente, vas a caer. Vas a caer muy fácilmente en las garras del enemigo. Pensamientos sexuales. ¿No te gustó? Eso es lo que sucede. ¿Cuántas veces tú andas con los pensamientos sexuales pervertidos? Obviamente esa es otra puerta que tú abres hacia el enemigo y el enemigo comienza a atacar, comienza a meterte cosas a la mente. Estás queriendo estar con tu pastor, estás queriendo estar con tu pastora, estás queriendo estar con tus hermanos, con tu propia familia,
si es posible, queriendo estar con niños, queriendo estar, si es posible, con el perro, con el gato. Pensamientos sexuales feos, cochinos, perversos. Y no es así. Pensamientos que no tienen que estar en tu mente. Acuérdate que tú tienes la mente de Cristo. Otra cosa también, obsesión. Ser obsesionado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos. En Romanos capítulo número 1. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1 es el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a buscar Romanos. Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Dice: pues ahora ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ves? Mucha gente hoy en día anda obsesionado por cosas que no tienen que ser. Andan más en la carne. Obviamente que el enemigo te va a atacar. Obviamente que el enemigo te va a tumbar. Obviamente que el enemigo te va a poseer. Obviamente que el enemigo te va a hacer avergonzar. ¿Quieres estar avergonzado? Ya es decisión tuya. No es decisión del Señor. Acuérdate que tú tienes libre albedrío. Dudas al respecto con la salvación. ¿Y seré salvo? ¿Y esto y que el otro? Andas dudando. Entonces, si tú dudas, obviamente es otra puerta para que el enemigo te ande metiendo cosas en la cabeza. Te anda metiendo, si es posible, que no eres una persona como tiene que ser. Entonces, ¿qué le sucedió a Pedro cuando comenzó a andar en las aguas? Cuando el Señor dijo: Pedro, ven. Cuando dijo el Señor, cuando estaba él caminando sobre las aguas, ¿qué le dijo? Señor, si tú dices que tú eres, entonces llámame y yo iré. El Señor no te está diciendo que Él no era. El Señor te estaba dando una orden muchas veces. El Señor da una orden, pero muchas veces, ¿cuántas veces nosotros dudamos? ¿Y esto será del Señor o no será del Señor? Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que caminar. Entonces, si tú te hundes en medio del camino, es porque has dudado. ¿Por qué caes endemoniado? ¿Por qué caes bajo la influencia del enemigo? Porque has dudado, has perdido la fe. Entonces, si tú pierdes la fe, si tú dudas, entonces obviamente que es una puerta para que el enemigo entre y haga nidos y para que haga fiesta contigo. Ya depende de ti, como siempre te digo. Dificultad para leer y que se duermen. ¿Cuántas veces tú haces dificultad para leer, que estás ahí, que te duermes? Tú quieres leer, pero no llegas ni siquiera ni al terminar ni siquiera un capítulo, que ya estás ahí ya dormido. Ya estás ahí ya tirando la toalla. ¿Por qué? Porque muchas veces no estás conectado con el Señor. Estás más conectado con tu carne. Y no tiene que ser así, hermano y hermana. Tienes que estar conectado con el Espíritu, porque si tú estás conectado con la carne, obviamente que la carne te va a llevar hacia para abajo, mientras el Espíritu te va a llevar hacia para arriba. Eso es lo que sucede hoy en día. Hagamos vigilia, todo el mundo dormido. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hoy en día, los hermanos de hoy en día, se han apartado de las cosas de Dios. Entonces, como ya no están como antes, que estaban calientitos, cuando antes que tenían el primer amor, entonces obviamente caen y se duermen. Obviamente que caen en fácil presa del enemigo. Entonces, hay muchas puertas que uno puede dejar abiertas, pero ya tú sabes cuál es la puerta que tú tienes que cerrar. ¿Cuál es la puerta que donde tú estás débil y donde tú tienes que trabajar? Y tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, principalmente. Entonces, mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Primera de Juan.
Gloria a Dios. Primera de Juan es Nuevo Testamento. Son los últimos libros, obviamente, antes de llegar al Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo número 5. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 9. Vamos a hacer, número 19. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tú sabes muy bien que todo lo que nosotros vemos hoy en día son cosas del enemigo, porque el enemigo es el que gobierna este mundo. Entonces nosotros tenemos que saber convivir en este mundo. Tú sabes muy bien que como cristiano tú tienes que estar siempre pendiente de las cosas, de lo que dice el Señor. Entonces, si el Señor te dice que este mundo está bajo el del enemigo, entonces tú tienes que estar siempre pendiente. Siempre tienes que estar ahí con el Señor. No te tienes que sacar de la mano del Señor. No te tienes que aflojar de la mano del Señor. Tienes que estar siempre agarrado. Porque acuérdate que en este mundo hay tentaciones. En este mundo hay todo tipo de cosa mala que te va a hacer caer y te va a llevar hacia el enemigo. Acuérdate, es como cuando tú estás nadando en un río y hay esos hoyos que dan vuelta y vuelta, esos como remolinos que te jalan para abajo. Así es. Acuérdate que tú estás en medio de un río, estás en medio de, si es posible, del mar, y hay veces que se forman esos remolinos así. Entonces tú tienes que saber nadar, porque si no, ese remolino, ese hoyo te va a hundir para abajo. Entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cómo tú tienes que ponerte en respecto a eso. O estás con el Señor o no estás con el Señor. O eres fácil presa o no te dejas matar. Dice la palabra de Dios que no nos tenemos que sorprender cuando el mismo diablo se traviste como ángel de luz. ¿Cuánta gente muchas veces anda creyendo a lo malo que en vez de estar creyendo a lo bueno? Y después andan llorando, andan chillando diciendo que por qué le sucede lo que sucede. Todavía son carepalo, son carefierro que todavía dicen, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué te sucede eso, hermano y hermana? Porque tú has querido, que es muy diferente. Tú has querido. Aquí no hay nadie, eres tú. El enemigo te viene a tentar, ese es el trabajo de él. Él te tenta, te manda las tentaciones, pero ya está en ti. Ya está en ti. Que tú caigas en la tentación o no caigas en la tentación. ¿Qué dice el Señor? Oren para que no caigan en tentación. ¿Cómo estás con la oración? ¿Cómo estás con la comunión con el Señor? ¿Cómo estás tú yendo con el Señor? ¿Qué frutos tú estás dando? ¿Cómo estás caminando en los caminos del Señor? Obviamente, si tú no estás caminando bien, obviamente que tú vas a ser fácil presa. Obviamente que tú vas a caer endemoniado. Obviamente que los hijos de hoy en día del Señor, ¿por qué caen endemoniados? Porque son fácil presa. Y cuando no tienen que ser así. ¿Cuántas veces te han dicho que tú tienes que estar constante en las cosas del Señor? Pero sin embargo, no estás constante con las cosas del Señor. ¿Cuántas veces tú dices, es lo que yo siempre te digo, hermano y hermana, cuántas veces tú dices que tú eres cristiano, pero no lo eres? Pero sin embargo, tú sabes que estás bajo la influencia del enemigo, tú sabes muy bien que andas en pecado, tú sabes muy bien que estás siendo presa fácil, pero sin embargo persistes y persistes en lo malo en vez de apartarte de lo malo y buscar lo bueno. Perdón un ratito. ¿Por qué hay tanto cristiano hoy en día endemoniado? Esa es la pregunta que hoy en día muchos se andan haciendo y tú mismo te haces. Porque muchas veces tú eres el mismo endemoniado. Tú eres el único que está bajo la influencia del enemigo. Entonces tú tienes que ponerte a pensar. Tú tienes que ponerte a reflexionar. ¿Por qué has caído en las garras del enemigo? ¿Por qué has caído en las garras del enemigo? ¿Por qué estás siendo influenciado por las garras del enemigo? Por la tentación. Porque tú mismo has querido. Tú mismo te has apartado.
El Señor te ha dejado un camino, te ha trazado un camino, pero sin embargo, en vez de seguir por ese camino, tú te desviaste. Entonces, obviamente, por eso que estás influenciado, estás endemoniado, estás apartado. Vamos a buscar donde dice la palabra de Dios en Job. Nosotros sabemos qué dice la palabra sobre Job, pero vamos a buscar donde dice la palabra en Job, que es Antiguo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Job, capítulo número 1. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Job, capítulo número 1, versículo 8, 9 y 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sabes por qué hoy en día hay tanto cristiano endemoniado? Porque principalmente ya no son temerosos de Dios, ya no están apartados del mal. Ahora es el contrario, ya no son temerosos, ya no son ya gente justa hacia los ojos del Señor, sino están con el mal, que es muy diferente. Entonces, obviamente, por eso es que hay hoy en día cristianos y cristianas endemoniadas. Ya no son perfectos, ya no son ya temerosos del Señor, andan tirando todo al diablo, andan, si es posible, tirando, si es posible, para atrás las cosas, andan mandando todo allá a rodar. Entonces, ¿qué te vienes tú a estar lamentando cuando tú eres el causante de tu desgracia, el causante de tu rovina, como dicen aquí en italiano? Hoy en día el pueblo de Dios está tan descorazonado, está tan idolatrado, está tan pervertido, está tan siendo cínico, que hoy en día todavía andan con la carepalo en la cara y todavía dicen: ¿y por qué me sucede esto? Ya no son pudorosos, ya no tienen prudencia. Eso es lo que sucede hoy en día. No tienen vergüenza. Obviamente que el enemigo ahí es otra puerta que el enemigo te va a coger y te va a envolver. ¿Cuánta gente hoy en día se anda vistiendo mal cuando tiene que vestirse bien? Pero sin embargo el enemigo te mete en la cabeza que lo que tú estás haciendo y lo que él te está enseñando es algo correcto, cuando no es así. Dios le bendiga a la hermana Cecilia Alba. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces el enemigo te dice que lo que tú estás haciendo es correcto? Y no es así. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano hoy en día endemoniado? Te lo vuelvo a repetir. Job, capítulo número 1, versículo 8 del Antiguo Testamento dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro otro como él en la tierra, varón perfecto? Primer punto, varón perfecto. ¿Tú qué estás haciendo, hermano y hermana? ¿Estás perseverando en las cosas del Señor o estás apartándote de las cosas del Señor? Segundo punto, y recto. ¿Estás siendo recto con las cosas del Señor? O como te digo, o no estás siendo recto. Eres un cristiano medio mojado, medio a media. Entonces, tercer punto, temeroso de Dios. ¿Eres una persona temerosa de Dios? ¿Eres una persona que ama al Señor? ¿Eres una persona que está sometida a las leyes, a los estatutos, a los mandatos? Como dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que mira que te mando que hoy cumplas, que la hagas hoy. No te está diciendo que la hagas mañana o cuando te dé la regalada gana o cuando te pica la cabeza, si es posible hacer las cosas del Señor. Mira que yo hoy te mando. No te está diciendo mañana, hoy. Entonces, temeroso de Dios y apartado del mal. Si ves, ese es otro punto. Estás siendo una persona santa, que estás apartado del mal, que estás siendo una persona que te estás obviamente apartando de lo malo, de aquello que te aparta de la gracia y de la presencia de Dios, o estás siendo una persona que estás perseverando en las cosas que no tienes que perseverar. Pudiendo hacer lo bueno, hago lo malo, dice la palabra de Dios en Pablo. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo bueno o estás haciendo lo malo? ¿Estás perseverando en lo malo o estás perseverando en lo bueno? Entonces, el 9 dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job, Dios de balde?
dice el 10, versículo 10 dice, no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo y a el trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En pocas palabras, lo que te quiero decir, hermano y hermana, gloria a Dios, alabado sea el Señor. En pocas palabras, lo que te quiero decir, quien está con el Señor, no hay nada que te pueda apartar del Señor. No puedes tú caer si tú estás con el Señor. Pero si tú estás fuera del Señor, entonces tú vas a ser presa fácil y te vas a endemoniar, te vas a caer. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, que estamos en la casa del jabonero. Quien no cae resbala. Quien se cree que está firme, que está ahí recto, entonces que tenga mucho cuidado al no caer. Entonces, hermano y hermana, ya está en ti. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres ser obviamente fácil presa del enemigo o no quieres ser fácil presa del enemigo? ¿O quieres estar con el Señor o no quieres estar con el Señor? Porque hay hoy en día muchos cristianos endemoniados y cristianas endemoniadas. Ahí está la respuesta. No son temerosos, no son apartados del mal, no están en rectitud, no son gente perfecta. Entonces, ¿qué vienes a tú estar chillando cuando tú eres el causante de toda tu desgracia? Entonces, cuando tú caminas con el Señor, aunque si el enemigo quiera atacarte, acuérdate que el Señor te manda ángeles y arcángeles, querubines, serafines, para que no te ataquen. El Señor va a estar siempre pendiente de ti. Él va a estar siempre celoso de ti. Él va a estar siempre metiendo su mano poderosa en ti. Él va a estar mirándote, como dice la palabra de Dios, como la niña de sus ojos. Él va a estar siempre preocupado por ti. Entonces, si tú caes en tentaciones, si tú caes endemoniado, si tú caes bajo la influencia del enemigo, es porque tú te has apartado. Y no hay otro culpable que seas tú mismo y no el enemigo muchas veces. El enemigo sí, es causante de todo, pero ya está en ti. Ya está en ti. O eres como Josué, ¿te acuerdas de Josué, el de los sueños? Que cuando estuvo en la casa de Potifar y la mujer se le presentó, ella lo tentó, pero ¿qué hizo Josué? José se refutó, se alejó, porque tranquilamente él podía pecar, él podía estar con la mujer de Potifar. Acuérdate, él decidió de ser una persona íntegra, fiel y santa. Ya está en ti. Cuando tú no estás, si es posible que nadie te mira, está en ti. Pero acuérdate que hay uno que siempre anda mirando todo. Entonces ya está en ti. O eres fiel o no eres fiel. Ya está en ti, hermano y hermana. Ya está en ti. Dice la palabra de Dios que ¿quién fue Josué? ¿Quién fue Josué? José. Dice la palabra de Dios que después del faraón vino a ser el segundo en Egipto. ¿Por qué? Porque fue una persona fiel. Que por más que lo que le sucedió, por más que le pasó tantas cosas, él no se apartó. Él siguió siempre creyendo en el Señor. Él siempre fue fiel hacia el Señor. Y obviamente que el Señor multiplicará. El Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar lo que tú necesitas. El Señor va a poner una cúpula a tu alrededor, que cuando vengan los dardos del enemigo no puedan penetrar, porque tú estás siendo una persona fiel. Y obviamente que el Señor siempre va a estar ahí cubriéndote con su sangre y con su Santo Espíritu, aleluya. Él va a estar siempre ahí cubriéndote desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies, hermano y hermana, con su Espíritu Santo. Él va a estar ahí. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 8, versículo 30, que el Señor, Él te llama. Tú eres llamado, eres justificado. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Eres llamado, eres justificado. Cuando el Señor llama a alguien y esa persona tiene un corazón dispuesto, como el que tenía el corazón de David, un corazón como el Señor Jesús, como nuestro Señor, agradable hacia los ojos de Él. Cuando tú tienes un corazón dispuesto, que agrade al Señor, que un corazón
que está dispuesto a obedecer, entonces el Señor no te va a dejar que tú caigas. El Señor no va a dejar que ningún dardo, que ninguna cosa mala, ninguna cosa cochina venga a desviarte. ¿Sabes por qué Judas cayó? Judas cayó porque en primer lugar se dejó influenciar del enemigo. Escuchó a aquel que no tiene que escuchar. Y por eso cayó. Por eso cayó en tentación. ¿Y qué sucedió con Judas? Se ahorcó. Eso es lo que sucedió. Entonces, ¿quieres ser un Judas? ¿Quieres caer? Entonces ya está en ti. Acuérdate, si Judas cayó, si Adán y Eva cayó, si toda esa gente que fue contra la palabra de Dios ha caído, ¿qué fin ha tenido? Una fin fea, una fin triste, una fin que verdaderamente da pena. Pudiendo estar con el Maestro, pudiendo estar con el Señor, pudiendo estar en la gracia del Señor, se dejaron influenciar, murieron. Sansón, pudiendo estar firme en las cosas del Señor, firme como le dijeron, ¿qué le sucedió? Lo mataron. ¿Qué sucedió con Salomón? Pudiendo estar bien con las cosas del Señor, sin embargo terminó adorando a otros dioses. ¿Qué le sucedió a David? Pudiendo estar bien con el Señor, en ese momento se encontraba vago, se encontraba ahí con los pajaritos que vuelan, cayó en pecado, mandó a matar a Urías, al esposo de la mujer que en ese momento estaba codiciando, estaba queriendo tener. Mandó a matar a su siervo, a su soldado, a Urías. Eso es lo que sucedió. Por dejarse influenciar, por dejarse llevar por el enemigo, cuando no es así, cuando no tiene que ser así. Ya está en ti, hermano y hermana. ¿Quieres ser uno de los tantos de que se deja llevar del enemigo? ¿O no quieres ser uno de los tantos que no se deja de llevar de los enemigos? ¿Qué claramente dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nadie verá su gloria. Entonces, mi hermano y mi hermana, ha sido un placer sinceramente enorme, grande. Ha sido un placer bello una vez más estar delante de todos ustedes. Les agradezco sinceramente. Como siempre he dicho, si tú me quieres seguir, también estoy en YouTube. Me vas a encontrar como Douglas, yo el Chiquito Mosquera. Ahí también en YouTube, la misma foto que tengo aquí en mi perfil, me vas a encontrar ahí. Entonces, Dios te bendiga. Nos estamos viendo para el próximo video. Acuérdate que Cristo te ama y acuérdate también que tu hermano te ama. Dios te bendiga y nos estamos viendo. Chao, 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 chao. Bendiciones.